Tatiana Blake era un nombre muy conocido y respetado dentro de las filas del departamento de policía local como una de las pocas mujeres negras en ascender al rango de capitán. Su viaje había sido todo menos fácil, pero a través de la perseverancia, el trabajo duro y un fuerte sentido de la justicia, se había ganado su lugar. Sus colegas admiraban su profesionalismo y aquellos bajo su mando confiaban en ella implícitamente. Tatiana se comportó con una confianza tranquila, no hizo alarde de su autoridad ni hizo grandes gestos de poder, en cambio, dejó que sus acciones hablaran por ella. Tatiana había estado con la fuerza durante más de 15 años y durante ese tiempo había trabajado en algunos de los vecindarios más difíciles de la ciudad. Su liderazgo había transformado su recinto en uno de los departamentos más eficientes y respetados de la región a pesar de sus muchos elogios. Prefería mantenerse fuera del centro de atención, no conducía autos llamativos ni usaba ropa cara, en cambio, conducía un sedán Old Reliable, nada que atrajera atención innecesaria cuando estaba fuera de servicio. Su objetivo era mezclarse, observar y mantenerse conectada con la comunidad que había jurado proteger. Era tarde un viernes por la noche, mucho después de la hora en que solía irse. El trabajo de la semana había sido largo y agotador. Tatiana había pasado incontables horas lidiando con reuniones de presupuesto, actualizaciones operativas y los informes interminables que aterrizaban en su escritorio, pero esta noche finalmente estaba en camino a casa lista para relajarse y pasar el fin de semana lejos del caos de sus responsabilidades diarias. Ni siquiera se había cambiado el uniforme, un simple pero elegante conjunto azul marino adornado con la insignia que representaba su rango, aunque no se notaba de inmediato desde lejos. Mientras conducía por las calles de la ciudad, se encontró en una de las áreas más problemáticas. Este distrito en particular había estado recientemente bajo escrutinio debido a una serie de delitos, algunos violentos, algunos menores, pero todos signos de una comunidad en apuros. La policía había estado realizando operaciones aquí durante las últimas semanas tratando de detener la marea de creciente actividad criminal. Aunque Tatiana había supervisado la planificación de estas operaciones, rara vez se encontraba en el nivel del suelo esta noche. Sin embargo, se había desviado a una gasolinera en el área, un pequeño establecimiento deteriorado que parecía haber visto días mejores. Su tanque de gasolina estaba casi vacío y esta era la parada más cercana antes de casa sin saberlo. Para su oficial Paul Riley también estaba en el área. Riley, un policía de patrulla de unos 30 años, había estado en la fuerza durante casi 10 años, pero a diferencia de Tatiana, su carrera no había sido de ascenso constante. Paul se había unido a la fuerza policial con aspiraciones de hacerse un nombre por sí mismo, había imaginado ascensos rápidos, el respeto de sus compañeros y tal vez incluso una posición de autoridad algún día. Sin embargo, la realidad había sido mucho menos amable con él. Paso de los años Paul había desarrollado un creciente sentido de frustración, su vida personal era un desastre, su matrimonio estaba en crisis, sus finanzas eran un desastre y su reputación profesional se deterioraba lentamente. Paul siempre había albergado un resentimiento sutil pero profundo hacia las personas que creía que no pertenecían a ciertos lugares. Su crianza en una pequeña ciudad predominantemente blanca no lo había expuesto a mucha diversidad y había llegado a asociar ciertos estereotipos raciales y económicos con el peligro o la criminalidad. Este sesgo con el tiempo se había endurecido en algo más oscuro, aunque Paul nunca lo admitiría en voz alta. Estaba convencido de que sus instintos siempre estaban en lo cierto, incluso cuando se basaban en nada más que sus prejuicios. Esa noche mientras Paul patrullaba el área en su patrulla, notó a una mujer negra, Tatiana, entrando a la gasolinera. Era una vista rutinaria, pero algo al respecto lo molestó. La mujer no encajaba en la imagen que tenía de este vecindario para él, parecía fuera de lugar, como si su presencia en esta parte de la ciudad significara problemas. No podía ver su placa o rango desde donde estaba estacionado, pero sus suposiciones se apoderaron de Paul. Esta era solo otra persona que no pertenecía. Tatiana aparcó su auto y salió para cargar combustible. Estaba cansada y lista para llegar a casa, pero permaneció vigilante como siempre lo hacía. La gasolinera estaba tenuemente iluminada y algunos otros autos estaban dispersos alrededor, algunos ocupantes merodeando, algunos español pasando por allí. Paul la observó de cerca, su mente corría con sospechas infundadas. Sabía que el área había sido un foco de actividad ilegal y en su razonamiento retorcido, esta mujer tenía que estar involucrada en algo. Decidió actuar sin llamar ni informar a su despachador.
Paul detuvo su patrulla y se acercó al vehículo de Tatiana con las luces destellantes. Tatiana, sorprendida por la repentina atención, levantó la vista de la bomba de gasolina, vio las luces destellantes en su espejo retrovisor y suspiró. Esta no era la primera vez que la detenían sin motivo aparente, aunque era raro que lo experimentara en su propia ciudad y mucho menos con uniforme, pero esta noche no estaba interesada en causar una escena, solo quería llegar a casa. Paul salió de su vehículo, su comportamiento ya estaba establecido, se comportaba con un aire de autoridad, aunque estaba claro por su lenguaje corporal que esto se trataba más de intimidación que de preocupación genuina. Tatiana lo vio acercarse, había visto a este tipo de oficial antes, agresivo, buscando una razón para ejercer poder, permaneció tranquila sabiendo que reaccionar demasiado rápido solo intensificaría la situación. Por la noche, Paul dijo. Tatiana asintió levemente con la cabeza, su rostro era neutral. Oficial de la tarde, ¿hay algún problema? Los ojos de Paul se entrecerraron. ¿Tiene alguna razón para estar en esta área esta noche? ¿Vive por aquí? Tatiana levantó una ceja. Solo estoy de paso, parando a cargar gasolina. Sus sospechas crecieron. Sabe que esta área ha estado bajo una fuerte vigilancia, ¿verdad? Mucha actividad criminal. ¿Le importaría alejarse del auto por un segundo? Tatiana sabía a dónde iba esto. El tono de su voz no era de una investigación genuina, sino de alguien que ya había tomado una decisión. Decidió jugar según el libro. Estoy cargando combustible a mi auto, oficial. ¿Hay alguna razón por la que me están deteniendo? La paciencia de Paul se estaba agotando para él. Ella estaba siendo evasiva y en su mente eso era suficiente para justificar una acción adicional. Licencia y registro, exigió. Su voz ahora era más enérgica. Tatiana hizo una pausa por un momento, considerando sus opciones. No había hecho nada malo y no había una razón legítima para esta interacción, pero también sabía que afirmar su autoridad demasiado pronto podría llevar a un conflicto innecesario. Su expresión era tranquila. Metió la mano en su auto para recuperar sus documentos mientras Tatiana le entregaba su licencia y registro. Paul Riley le arrebató los documentos de la mano sin apenas mirarla. Su mente ya estaba nublada con las suposiciones que había formado en el momento en que la vio salir de su auto. Su actitud era agresiva y Tatiana podía sentirla filtrándose en el aire entre ellos. Estaba decidido a encontrar algo mal, algo que justificara esta parada. Paul dio un paso atrás, escaneando sus documentos con desinterés. ¿De dónde vienes esta noche?, preguntó con su voz aguda, casi acusadora. Tatiana permaneció serena, manteniendo sus respuestas breves y directas. Vengo del trabajo. Paul la miró con escepticismo. ¿Trabajo? ¿Y qué tipo de trabajo sería ese? Su pregunta no era por curiosidad, sino por condescendencia hacia él. Ella no parecía alguien que perteneciera a una profesión respetable y mucho menos alguien con autoridad. Estoy en la aplicación de la ley. Tatiana respondió con calma, aunque retuvo deliberadamente los detalles de su rango. Todavía no estaba tratando de sacar provecho de su rango. Aún así, le estaba dando el beneficio de la duda con la esperanza de que la situación no se intensificara más. Los ojos de Paul se entrecerraron. No se lo creía. ¿Policía, eh? ¿Y qué departamento sería ese? Su mano descansó una vez más en su cinturón, sin tocar su arma, pero lo suficientemente cerca para enviar un claro mensaje de intimidación. Policía de la ciudad, Tatiana respondió todavía tranquila, pero comenzando a sentir el peso del encuentro creciendo. Sabía que su rango como capitán debería haber terminado esta interacción de inmediato, pero había tratado con oficiales como Paul antes, oficiales que no podían ver más allá de sus prejuicios, que dejaban que sus nociones preconcebidas nublaran su juicio, oficiales que vieron a una mujer negra en un área predominantemente blanca e inmediatamente asumieron lo peor. Paul no se molestó en ocultar su incredulidad. Sí, claro, y soy el jefe de policía, escupió las palabras con desdén. Salga del vehículo. Tatiana lo miró. Su exterior tranquilo nunca vaciló. Sabía que no había hecho nada malo, pero también sabía que negarse podría escalar las cosas rápidamente. Dudó por un breve momento sopesando sus opciones antes de salir del auto. Mientras lo hacía, podía sentir los ojos de las pocas personas en la gasolinera observando cómo se desarrollaba la situación. Paul le hizo un gesto para que se parara a un lado del vehículo. Sus ojos la escanearon de arriba a abajo con un juicio claro.
luego hizo un espectáculo de caminar alrededor de su auto fingiendo inspeccionarlo en busca de cualquier señal sospechosa. Sus movimientos eran lentos y deliberados, diseñados para prolongar el encuentro y empujar su paciencia. ¿Tienes algo en este auto que debas saber?, preguntó Paul mientras se agachaba para mirar dentro del asiento trasero. ¿Armas, drogas, algo ilegal? No. Tatiana dijo con firmeza, nada en absoluto. Paul le lanzó una mirada como si la desafiara a contradecirse. Ya veremos sobre eso, murmuró en voz baja, se movió hacia la parte trasera del auto y sin dudarlo abrió el maletero. Tatiana apretó la mandíbula pero permaneció en silencio observando mientras él hurgaba entre sus pertenencias. No había nada que ocultar, nada ilegal o sospechoso, pero podía sentir que la situación tomaba un giro más oscuro de lo que sucedió. Paul se puso de pie con una pequeña bolsa sin nada especial en la mano. Su expresión cambió, una sonrisa torcida se extendió por su rostro. La levantó para que ella la viera, agitándola ligeramente como para hacer más obvio el contenido. Los ojos de Tatiana se entrecerraron. Reconoció la bolsa pero no le pertenecía. No había estado en su auto cuando salió del trabajo. Su corazón comenzó a acelerarse pero mantuvo su voz firme. Eso no es mío. Paul soltó una risa amarga. Seguro que no todos los sospechosos dicen lo mismo. Se acercó sosteniendo la bolsa frente a su cara. Estás en muchos problemas ahora. Esto es suficiente para arrestarte por posesión. La mente de Tatiana corrió. Ella sabía exactamente lo que estaba pasando. La bolsa había sido plantada. No tenía idea de cuándo o cómo lo había hecho, pero sabía que la había deslizado en su auto mientras ella no miraba. La realización envió una ola de ira a través de ella, pero mantuvo la compostura. No podía permitirse perder el control. Ahora esto es un error, dijo, su voz tranquila pero firme. Te digo que eso no es mío. La expresión de Paul se endureció. ¿Esperas que crea que tengo la evidencia aquí? Parece que te diriges al centro esta noche. Tatiana respiró profundamente. Su mente calculaba su próximo movimiento. Podría revelar su rango ahora mismo y probablemente poner fin a esto, pero algo le decía que Paul no se echaría atrás incluso si ella lo hacía. Él estaba demasiado lejos, demasiado comprometido con su narrativa, y si ella, el rango de Paul ahora podría empeorar las cosas. Tenía que ser inteligente al respecto. No tienes derecho a arrestarme, dijo Tatiana, su voz firme. No hay causa probable. No he hecho nada malo. Paul se burló dando un paso atrás y señalando la bolsa. Yo diría que esta es una causa probable. Ahora date la vuelta y pon tus manos detrás de tu espalda. Tatiana se mantuvo firme, sin moverse. Esta es una parada ilegal, dijo. Conozco mis derechos. No tienes ninguna razón para arrestarme. Pero Paul ya no estaba escuchando. Su rostro se retorció por la ira y él alcanzó sus esposas. Dije date la vuelta. Ladró dando un paso hacia ella con las esposas en la mano. El pulso de Tatiana se aceleró, pero no se movió. Soy un capitán en el departamento de policía, finalmente dijo con voz aguda, esperando que la revelación lo detuviera en seco, pero no lo hizo. Paul se congeló solo por un segundo. Su expresión vaciló con incredulidad. Luego, con la misma rapidez, negó con la cabeza desestimando sus palabras. Capitán, sí, claro, se burló, y soy el presidente. Tírate al suelo sin esperar su conformidad. Paul se lanzó hacia adelante, agarrando a Tatiana del brazo y obligándola a caer al suelo. La repentina fuerza de sus acciones la tomó por sorpresa y golpeó el pavimento con fuerza, su cabeza nadando por el impacto. La rodilla de Paul presionó su espalda mientras le esposaba bruscamente la muñeca detrás de ella. Resistiendo al arresto, ahora Tul gruñó mientras apretaba las esposas. Esto sigue mejorando. Tatiana hizo una mueca de dolor a través de sus muñecas, pero permaneció en silencio. Sabía que no debía darle la satisfacción de escuchar su lucha, pero cuando el frío metal de las esposas se clavó en su piel, se dio cuenta de lo lejos que esto se había salido de control. Ya no estaba tratando solo con un policía demasiado entusiasta. Esto era personal para él y no se detendría hasta haberla convertido en un ejemplo. Mientras yacía en el suelo con la cara presionada contra el hormigón áspero, sabía que las próximas horas determinarían todo. Ya no se trataba de una parada de tráfico rutinaria, se trataba de sobrevivir a la corrupción, el racismo y el abuso de poder contra los que había pasado toda su carrera luchando. Tatiana Blake yacía boca abajo en el pavimento frío, sus muñecas atadas firmemente detrás de su espalda, con el sonido de la respiración pesada del oficial Paul Riley llenando la noche por lo demás tranquila. Las luces intermitentes
De su patrulla pintaban los alrededores en duros tonos alternados de azul y rojo. La gasolinera, aunque algo desierta, no había pasado desapercibida. Algunos espectadores de los coches y peatones cercanos se quedaron congelados, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo, viendo la escena. Desplegarse algunos incluso comenzaron a filmar con sus teléfonos, aunque mantuvieron una distancia cautelosa, inseguros de hasta dónde se intensificaría la situación. Tatiana sintió la presión de la rodilla de Paul clavándose en su espalda, su peso le dificultaba respirar. Se había entrenado para momentos como este, momentos de alto estrés, de injusticia, de peligro. Como capitana había visto más de lo que le correspondía de oficiales abusando de su autoridad, pero nunca se había imaginado que estaría en esta posición, inmovilizada en el suelo, impotente para detener la pesadilla que se desarrollaba. Te dije que cooperaras. Paul escupió, su voz baja y llena de veneno se inclinó más cerca, su aliento caliente contra su oído. Ustedes, la gente, nunca aprende, ¿verdad? El corazón de Tatiana se aceleró. Había tratado con racistas en el trabajo antes, pero esto era diferente. Esto era personal. Podía sentir su odio en la forma en que presionaba más fuerte su espalda, en la forma en que su voz goteaba desprecio, pero no iba a darle la satisfacción de una reacción. Permaneció en silencio, su mente trabajando rápidamente, buscando una manera de reducir la situación sin ponerse más en peligro. Paul se puso de pie de un tirón. Con un fuerte tirón de las esposas la empujó hacia la parte trasera de su patrulla. Sus pasos se tambalearon ligeramente bajo el peso del momento. Mientras recuperaba el equilibrio, sus ojos captaron la vista de la pequeña multitud que se reunía, algunos susurrando, otros mirando con incredulidad. Notó a una mujer joven sosteniendo su teléfono grabando todo el encuentro. Tatiana le agradeció en silencio. Por eso entra al auto, Paul gritó mientras abría la puerta trasera y la empujaba adentro. Tatiana golpeó el asiento con fuerza, sus hombros chocando contra el interior con suficiente fuerza para hacerla estremecer, pero aún así no dijo nada. Sabía que cualquier palabra que dijera ahora podría ser retorcida y usada en su contra más tarde. Esto se trataba de supervivencia, y la supervivencia a menudo significaba permanecer en silencio. Paul cerró la puerta de golpe y caminó hacia el lado del conductor. Que Tatiana pudo verlo mirándola en el espejo retrovisor. Sus ojos se llenaron de una satisfacción retorcida, como si ya hubiera ganado cualquier juego enfermizo que pensaba que estaban jugando. Sacó su teléfono y después de un momento de vacilación marcó un informe. El sonido de su voz baja y presumida llenó el auto. Tengo un sospechoso bajo custodia, posible posesión. Regresando a la estación, sus palabras hicieron que el estómago de Tatiana se revolviera. No solo la estaba deteniendo, la estaba incriminando. Había oído hablar de policías como Paul Riley antes que otros que pensaban que podían salirse con la suya torciendo la verdad. Ella trató con oficiales como él en su propio departamento y siempre había sido su misión erradicar a los de su clase, pero ahora ella era el objetivo, la que estaba siendo tratada como una criminal. Cuando Paul encendió el auto y salió de la gasolinera, la mente de Tatiana corrió. No podía quedarse sentada y dejar que esto sucediera. Era una capitana de la fuerza policial y conocía la ley al dedillo. Necesitaba encontrar una manera de liberarse de esta trampa antes de que fuera demasiado tarde. Oficial, dijo Tatiana manteniendo la voz tranquila pero firme, estás cometiendo un error. Te lo dije antes, soy capitán en el departamento de policía. Esto no va a terminar como crees que lo hará. Paul no respondió de inmediato. Por un momento Tatiana pensó que podría haber atravesado su muro de arrogancia, pero luego se rió después de un sonido hueco frío que llenó el auto con una certeza escalofriante. ¿Sigues con esa historia? A Paul negó con la cabeza, sus ojos enfocados en el camino por delante. ¿Crees que solo porque dices que eres capitán se supone que debo creerte? Lo he escuchado todo antes. No eres nada especial. Tatiana sintió una oleada de ira subir por su pecho, pero la reprimió. Tenía que mantener el control. Perder el control no la ayudaría. Ahora puedes verificar mi identificación, está en el archivo que me quitaste. No he hecho nada malo y lo sabes. El agarre de Paul en el volante se apretó. Tatiana podía ver sus nudillos poniéndose blancos, la tensión en su musculatura. No iba a escuchar razones ahora. No, ya había tomado una decisión y nada de lo que dijera cambiaría eso. No necesito comprobar nada, dijo Paul en voz baja y peligrosa. Tengo suficiente para llevarte y eso es todo lo que importa. Tatiana se reclinó contra el asiento, su corazón latía con fuerza en su pecho. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba del sistema, de la corrupción, el racismo, el abuso de poder que había luchado tanto por exponer, y ahora estaba atrapada en medio de todo sin salida mientras conducían por las calles oscuras. Los pensamientos de Tatiana cambiaron a sus opciones. Necesitaba mantener la calma, mantenerse concentrada. Tenía conexiones, gente que la estaría buscando si no aparecía en casa, pero también sabía lo fácil que sería para Paul hacerla
Desaparecer durante unas horas, el tiempo suficiente para fabricar pruebas, el tiempo suficiente para asegurarse de que su versión de la historia fuera la única que importaba. Los instintos de Tatiana le decían que Paul estaba planeando algo mucho peor que un arresto rutinario. Podía sentirlo en la forma en que la miraba en el espejo, la forma en que sus dedos se movían en el volante. Aún no había terminado con ella. Llegaron a la estación y Paul aparcó el coche en una zona apartada detrás del edificio. No había otros coches alrededor, ningún testigo que viera lo que estaba a punto de hacer. El corazón de Tatiana se aceleró mientras trataba de anticipar su próximo movimiento. Este no era un procedimiento estándar, se estaba saliendo del libro y eso lo hacía aún más peligroso. Paul salió del coche y abrió la puerta trasera agarrando a Tatiana del brazo y tirando de ella bruscamente. Vamos, murmuró empujándola hacia una entrada lateral que conducía a un área de detención privada. Tatiana conocía bien esta parte de la estación. Se usaba para sospechosos de alto perfil o situaciones que requerían discreción, pero esta noche serviría para un propósito diferente. Mientras entraban al edificio, la mente de Tatiana corría buscando alguna forma de detener esto. Sabía que una vez que estuviera dentro, Paul tendría aún más control. Necesitaba actuar rápido pero sin provocarlo más. Oficial Riley dijo con voz firme a pesar de la tensión en su pecho, tienes que pensar en lo que estás haciendo, no te vas a salir con la tuya. Conozco gente que me estará buscando. Paul sonrió con sorna apretando su agarre en ella. Brazo, ¿es eso una amenaza, capitán? Su voz goteaba sarcasmo. ¿Crees que tu elegante título me va a asustar? Ahora eres solo otro sospechoso, nadie te va a salvar. El pulso de Tatiana se aceleró pero mantuvo su expresión neutral. No iba a dejar que él viera su miedo. Este es un arresto ilegal y lo sabes, vas a perder tu placa por esto. La sonrisa de Paul se desvaneció reemplazada por un ceño fruncido. La empujó bruscamente hacia la celda de detención. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. El sonido hizo eco en el pasillo vacío, un duro recordatorio del aislamiento al que ahora se enfrentaba. Disfruta tu estadía, murmuró Paul mientras se giraba para irse, sus pasos resonando por el pasillo. Tatiana se sentó en él banco frío dentro de la celda, su mente acelerada necesitaba pensar para planificar su próximo movimiento. Paul era peligroso, pero ella no estaba sola en esto. Sabía que alguien notaría su ausencia pronto y cuando lo hicieran las mentiras de Paul comenzarían a desmoronarse, pero por ahora estaba atrapada y todo lo que podía hacer era esperar y tener la esperanza de que sus colegas la encontraran antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, en la comisaría, Greg Harris, un colega de Paul y un viejo amigo, había estado observando los acontecimientos de la noche desde la barrera. Había visto el coche de Paul entrar en la comisaría con Tatiana en el asiento trasero y algo en toda la situación no le sentaba bien. Greg conocía a Paul desde hacía años y, aunque alguna vez habían sido cercanos, Greg había visto un lado más oscuro de su amigo en los últimos meses. Las frustraciones de Paul con su carrera, su matrimonio y la vida en general habían comenzado a distorsionar su sentido del bien y el mal. Greg conocía a Tatiana Blake, todos en el departamento la conocían. Era capitana, una de las oficiales más respetadas de la ciudad, y verla entrar esposada a la comisaría hizo sonar las alarmas en la mente de Greg. Sabía que algo iba mal y no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que sucediera en silencio. Greg se escabulló de su escritorio y se dirigió a la oficina del jefe. No podía arriesgarse a ir directamente a la piscina. Su amigo se había convertido en un hombre muy cercano. Demasiado impredecible, pero el jefe necesitaba saber qué estaba pasando antes de que las cosas empeoraran. Cuando Greg entró en la oficina, cerró la puerta detrás de él y respiró profundamente. Jefe, tenemos un problema. Las luces fluorescentes en la celda de detención emitían un resplandor frío y áspero que se reflejaba en las paredes de hormigón desnudo. Tatiana Blake estaba sentada rígidamente en el banco de metal, sus muñecas todavía estaban atadas con esposas que cortaban su piel con cada pequeño movimiento. Su mente corría recorriendo cada posible curso de acción que podía tomar. No tenía dudas de que el oficial Paul Riley ya había comenzado a fabricar su informe, torciendo la historia para hacerla parecer la criminal. Su rango, sus años de servicio, su historial intachable, nada de eso importaba. En este momento estaba sola, aislada en el único lugar que debería haber sido su santuario. Cerró los ojos y respiró profundamente tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Las acciones de Paul Riley la habían sacudido profundamente, pero no era de las que entraban en pánico.
Aunque se había enfrentado a la adversidad antes, nada como esto. El racismo, el abuso de poder, era demasiado familiar, pero nunca había sido el objetivo directo de una manera tan descarada. Siempre había sido el objetivo. Tatiana sabía que cuanto más tiempo estuviera sentada en esa celda, más control tendría sobre la situación. Necesitaba actuar, pero sus opciones eran limitadas. Le habían confiscado el teléfono y no había nadie cerca que pudiera verla u oírla. Justo entonces escuchó el leve sonido de pasos resonando en el pasillo. Eran constantes, deliberados y cada vez más fuertes con cada segundo que pasaba. Los músculos de Tatiana se tensaron instintivamente. Alguien venía, no sabía si eran amigos o enemigos, pero tenía que estar preparada. La puerta del área de detención se abrió y los ojos de Tatiana se dirigieron hacia ella. Se entrecerró cuando una figura familiar apareció a la vista. Oficial Greg Harris. Greg era alguien a quien conocía desde hacía años. Un compañero oficial con reputación de ser sensato y justo. No formaba parte de su equipo directo, pero siempre le había mostrado respeto. Tenía el presentimiento de que Greg no solo estaba haciendo una visita casual. Capitán. Capitán Blake. Greg dijo, mirando silenciosamente alrededor de la habitación como para asegurarse de que no había nadie más allí. Su rostro estaba tenso, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y culpa. Tatiana permaneció en silencio por un momento estudiándolo. No estaba segura de cuánto podía confiar en él, pero era su única oportunidad en el momento. Oficial Harris, dijo su voz tranquila, pero cargada de urgencia, ¿qué está pasando ahí afuera? ¿Qué está haciendo Riley? Greg se acercó a los barrotes de su celda bajando la voz. No sé exactamente qué está planeando, pero es malo. Ahora está llenando un informe, algo sobre posesión de drogas, resistirse al arresto, los cargos falsos habituales. Traté de intervenir, pero se ha ido. Pícaro, no está escuchando a nadie. La mandíbula de Tatiana se tensó. Ella había esperado tanto, pero escucharlo confirmó. Hizo que la gravedad de las situaciones se hunden y aún más. Sabes que yo no hice nada de esto, Greg. Tú me conoces, Greg. Asintió rápidamente. Lo sé, capitán, sé que esto no está bien. Paula ha estado diferente últimamente, enojado, paranoico, no sé qué le pasa, pero está sediento de sangre esta noche. Tatiana se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos se clavaron en los de Greg. Tienes que ayudarme a salir de aquí. Si Riley presenta ese informe, es mi palabra contra la suya. Ya ha plantado evidencia falsa y ambos sabemos que lo hará funcionar si se le da la oportunidad. Greg tragó saliva mirando nerviosamente hacia el pasillo. Mira, capitán, quiero ayudarte, lo hago, pero Riley ya ha estado cerca de algunos superiores últimamente, tiene conexiones, no sé hasta dónde llega esto. Si hago un movimiento en su contra podría perder mi trabajo. Tatiana podía ver el conflicto escrito en todo el rostro de Greg. Quería hacer lo correcto, pero el miedo a las repercusiones lo estaba frenando. Entendió que lo había visto innumerables veces antes, pero esto era diferente. Esta era su vida en la línea, y ella necesitaba que él viera que lo entiendo, Greg. Tatiana dijo suavemente, su tono cambiando a uno de comprensión. Pero piensa en esto: si Riley se sale con la suya, ¿qué crees que va a pasar después? ¿Va a seguir haciéndole esto a más personas? Tal vez peor. Está fuera de control, y si caigo por esto, ¿quién lo va a detener? Sabes que el sistema no es perfecto, pero es gente como nosotros la que necesita ponerse de pie cuando está roto. Necesitas tomar una decisión, Greg. Ayúdame y podemos detenerlo antes de que esto empeore. La cara de Greg palideció cuando sus palabras se asimilaron. Él sabía que ella tenía razón. Riley ya había estado superando los límites durante meses, bordeando la línea entre seguir la ley y romperla directamente, pero esto era diferente. Incriminar a un capitán, esa era una línea que no se podía cruzar. Voy a hacer algunas llamadas, Greg, finalmente dijo, su voz estable, pero necesito que mantengas la calma. No puedo sacarte de aquí yo mismo, eso nos pondría a ambos en un mundo de problemas, pero voy a hablar con el subdirector, él necesita para saber qué está pasando. Riley está fuera de control y el subdirector no es alguien que dejó pasar esto. Tatiana asintió con alivio, inundándola. No era una solución completa, pero era un comienzo. Podía sentir el peso de las esposas mordiendo sus muñecas, el agudo recordatorio de su situación actual, pero ahora había un rayo de esperanza, un salvavidas. Greg se giró para irse, pero antes de hacerlo miró a su capitán. Aguanta, esto aún no ha terminado, volveré con eso. Se escabulló del área de detención dejando a Tatiana
sola una vez más, pero esta vez sintió una sensación de seguridad. Greg podría ser capaz de comunicarse con alguien más arriba, alguien que tuviera la autoridad para cerrar todo esto antes de que se saliera completamente de control. Mientras tanto, en otra parte del precinto, Paul Riley estaba encorvado sobre su escritorio, sus dedos volando sobre el teclado mientras escribía su informe. Tuvo cuidado de no dejar ningún detalle sin abordar, elaborando su narrativa con precisión. Cada mentira estaba tejida a la perfección en la historia, cada acto retorcido para hacer que Tatiana pareciera culpable. Incluso agregó una nota sobre las drogas plantadas describiendo cómo las había encontrado en su auto después de una búsqueda de rutina. Su rostro tenía una expresión sombría de satisfacción. Esto iba a funcionar. Había estado esperando una oportunidad como esta para finalmente afirmar su control sobre una situación que le traería respeto, tal vez incluso un ascenso. Seguro que había cruzado algunas líneas, pero en su mente todo estaba justificado. Las personas como Tatiana Blake no pertenecían a posiciones de poder, no a su mundo. Necesitaba ser derribada y él iba a ser el que lo hiciera. Justo cuando terminó la última oración de su informe, su teléfono vibró en el escritorio. Riley miró la pantalla. Era un número que no reconoció, pero respondió de todos modos. Riley gruñó en el teléfono. Hubo una breve pausa en el otro extremo antes de que una voz respondiera baja y autoritaria. Este es el subdirector Collins. Necesito hablar con usted de inmediato. Tenemos una situación. El corazón de Riley dio un vuelco. Subdirector Collins. No esperaba escuchar de él directamente. Sí, señor. ¿Qué puedo hacer? Lo hago por ti. Necesitamos discutir el arresto que hiciste esta noche, dijo Collins con voz fría y autoritaria. He recibido algunos informes preocupantes sobre cómo se manejó. El agarre de Riley en el teléfono se apretó, su mente se aceleró. Señor, todo fue según el libro. El sospechoso estaba actuando de manera sospechosa y encontré evidencia. Deja la mierda. Riley, Collins interrumpió con voz aguda. No me interesa tu versión de los hechos ahora mismo. Te quiero en mi oficina ahora. El estómago de Riley se revolvió. Algo estaba mal. Collins no solo llamaba para ver cómo estaba, tenía información que podría desentrañar todo. Riley había estado tratando de encubrir. Sí, señor, estaré allí de inmediato. Riley murmuró con voz tensa por la inquietud mientras colgaba el teléfono. Riley podía sentir las paredes cerrándose. Había pensado que tenía todo bajo control, pero ahora parecía que los de arriba se estaban involucrando y eso era lo último que necesitaba. Su mente corría con opciones tratando de averiguar cómo podía girar esto a su favor, pero cuando se levantó de su escritorio y se dirigió hacia la oficina de Collins, una fría comprensión se apoderó de él. Esto no iba a ser tan fácil como él había pensado. Había subestimado hasta dónde llegaba la influencia de Tatiana Blake y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Riley abrió la puerta de la oficina del subdirector. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero por dentro su corazón latía con creciente miedo cuando el oficial Paul Riley entró en la oficina del subdirector Collins. La tensión en la habitación era palpable, el aire se sentía espeso, casi sofocante, y el sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó siniestramente en el pequeño espacio tenuemente iluminado. El subdirector Collins estaba sentado detrás de su escritorio, sus dedos se juntaron, su mirada fría e inquebrantable mientras veía a Riley acercarse. Riley tragó saliva tratando de ocultar su creciente inquietud. Su mente corría mientras trataba de calcular su próximo movimiento. Había estado tan confiado, tan seguro de que podía controlar la situación, pero ahora, frente a la mirada severa de uno de los funcionarios de más alto rango en el departamento, podía sentir que su narrativa cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Siéntate, Riley. Collins dijo, su voz tranquila pero cargada de autoridad. Riley obedeció, sus manos apretadas fuertemente en su regazo se obligó a mantener el contacto visual a pesar de que el peso de la mirada del subdirector le hizo querer mirar hacia otro lado. He estado recibiendo algunos informes muy inquietantes sobre un arresto que hiciste esta noche. Collins comenzó, su tono medido, pero soy un capitán, nada menos que Tatiana Blake. El estómago de Riley se apretó ante la mención de su nombre. Había estado esperando que Collins no supiera todos los detalles todavía para que de alguna manera pudiera girar esto a su favor, pero parecía que
Collins había sido informado mucho más de lo que había anticipado. Señor Yo, comenzó Riley, pero Collins lo interrumpió con una mano levantada. No me interrumpa, oficial. Riley dijo bruscamente, quiero escuchar la historia completa de usted y le sugiero que piense con mucho cuidado sobre lo que dice a continuación porque toda su carrera está en juego. La garganta de Riley se secó, respiró profundamente tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que tenía que andar con cuidado ahora. Si cometía el más mínimo error, Collins vería a través de él. Bueno, señor, comenzó Riley, su voz firme pero tensa. Estaba patrullando en un área de alta criminalidad justo cuando me habían asignado. Noté que la capitana Blake estaba actuando de manera sospechosa en una gasolinera. Estaba en un área donde hemos tenido múltiples informes de actividad de drogas. Realicé una parada de rutina y durante la búsqueda de su vehículo encontré una pequeña bolsa de lo que parecían ser narcóticos. Collins levantó una ceja y se reclinó ligeramente en su silla. Continuó. Riley dudó por una fracción de segundo, pero se obligó a continuar. La capitana Blake se volvió poco cooperativa. Se negó a cumplir con mis órdenes y no me quedó más remedio que arrestarla. Fue según el libro, señor. Seguí todos los procedimientos adecuados por un momento. Collins guardó silencio, su expresión era ilegible, luego se inclinó hacia adelante y colocó ambas manos sobre el escritorio. ¿Así es como se llama a este lío? Riley. El corazón de Riley dio un vuelco, señor. Déjeme decirle lo que escuché, Collins interrumpió, su voz peligrosamente baja. He recibido llamadas de varios oficiales que presenciaron partes de este arresto y he revisado imágenes que ya circulan en las redes sociales. El capitán Blake, un oficial condecorado con un historial impecable, fue humillado, esposado y arrojado a la parte trasera de su patrulla por lo que parece no ser una razón legítima, y esa ni siquiera es la peor parte. El pulso de Riley se aceleró. Podía sentir que el suelo se deslizaba debajo de él. Señor, había una causa probable. Collins golpeó su mano contra el escritorio interrumpiéndolo. Causa probable. ¿Te refieres a las drogas que convenientemente encontraste en su auto? Las drogas que, por lo que me han dicho, plantaste. La cara de Riley se puso pálida. Había sido tan cuidadoso, tan seguro de que nadie lo había visto plantar la evidencia, pero ahora con Collins mirándolo fijamente, su línea cuidadosamente construida estaba comenzando a desmoronarse. No sé de qué estás hablando, señor. Riley tartamudeó tratando de recuperar el control de la situación. Encontré las drogas durante la búsqueda, fue una parada legítima. Collins se levantó de su silla imponente. Ya basta de mentiras, Riley, ¿crees que no sé qué ha estado pasando? ¿Crees que no he visto oficiales como tú antes, oficiales que creen que pueden abusar de su poder, que creen que están por encima de la ley? La boca de Riley se secó, abrió la boca para protestar pero no salieron palabras. ¿Terminaste? Riley. Collins continuó, su voz fría y definitiva, a partir de este momento estás suspendido, habrá una investigación sobre tus acciones esta noche y te aseguro que no va a salir como crees. Riley se sentó congelado en su silla, su mente dando vueltas. Él sabía que esto podría pasar, él sabía los riesgos, pero nunca había esperado que las cosas se salieran de control de esta manera. Su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado se le estaba escapando de entre los dedos. Collins cogió el teléfono de su escritorio. Voy a hacer que alguien te acompañe fuera del edificio, entrega tu placa y tu pistola. El corazón de Riley latía con fuerza en su pecho mientras se ponía de pie lentamente, sus piernas se sentían como si fueran a ceder debajo de él. Señor, por favor, solo salga. Riley. Collins dijo, su voz como hielo, antes de que te tenga a la fuerza eliminado, derrotado. Riley alcanzó su placa y pistola colocándolas en el escritorio de Collins. Con manos temblorosas se giró hacia la puerta, su mente daba vueltas con pensamientos de cómo todo había ido tan terriblemente mal. Había estado tan seguro de que podría salirse con la suya, pero ahora, mientras salía de la oficina del subdirector, sabía que no había vuelta atrás. Cuando Riley entró en el pasillo, dos oficiales uniformados se le acercaron, sus rostros sombríos estaban allí para escoltarlo fuera del recinto, y Riley supo que a partir de este momento ya no era uno de ellos, era un paria, y no pasaría mucho antes de que todo el peso de sus acciones cayera sobre él. Mientras tanto, en la celda de detención, Tatiana estaba sentada en un silencio intenso, todavía procesando todo lo que había sucedido. El peso de su situación la presionaba, pero permaneció resuelta. Había soportado cosas peores antes, años de lucha contra la discriminación,
por prejuicios y la corrupción sistémica dentro de la fuerza policial, pero esto se sentía diferente, era personal y era peligroso. Justo en ese momento la puerta del área de detención se abrió de nuevo y los ojos de Tatiana se abrieron de golpe. El subdirector Collins entró en la habitación con su rostro severo pero no cruel. Detrás de él estaba Greg Harris con su expresión llena de alivio y preocupación. Dijo el capitán Blake Collin acercándose a los barrotes de la celda: soy el subdirector Collins. Me han informado sobre su situación. Tatiana me miró con su voz tranquila pero firme. Agradezco su atención a este asunto. El subdirector Collins asintió haciendo un gesto a uno de los oficiales que estaban cerca. Abra la celda. El oficial se movió rápidamente para obedecer y en unos momentos la puerta se abrió y Tatiana estaba libre. Se frotó las muñecas donde las esposas habían dejado marcas rojas profundas. Su mente todavía corría con pensamientos de lo que acababa de suceder. El oficial Riley ha sido suspendido, dijo Collins con tono serio. Habrá una investigación completa sobre sus acciones esta noche y puedo asegurarle, capitán, que llegaremos al fondo de esto. Tatiana asintió aunque el peso de la noche todavía pesaba sobre ella. Gracias, señor, pero esto no se trata solo de Riley, se trata del sistema que le permitió operar así. Durante tanto tiempo necesitamos abordar el panorama general. Collins la miró por un momento considerando sus palabras. Tienes razón, capitán, esto va más allá de un solo oficial, pero por ahora concentrémonos en sacarte de aquí. Lo haremos paso a paso. Tatiana miró a Greg, que estaba de pie en silencio en el fondo. Él había sido el que dio un paso adelante para hacer frente a las mentiras de Riley y llamar la atención de los superiores. Por eso estaba agradecida. Cuando salieron visitaron el área de detención. Tatiana sintió una sensación de alivio invadirla, pero fue atenuada por el conocimiento de que esta batalla estaba lejos de terminar. Riley pudo haber sido suspendido, pero había otros como el oficiales que pensaban que podían abusar de su poder, que veían a personas como ella como amenazas en lugar de iguales. Este era solo el comienzo de una pelea mucho más grande. Mientras caminaban por el pasillo, el subjefe Collins se volvió hacia Tatiana: capitán, quiero que sepas que el departamento se toma esto muy en serio. Tendrá todo nuestro apoyo para seguir adelante. Tatiana asintió con la cabeza, ya estaba pensando en los siguientes pasos. Lo agradezco, señor, pero esto no puede terminar con la suspensión de Riley. Debemos asegurarnos de que algo como esto nunca vuelva a suceder. Collins le dirigió una mirada firme: haremos lo que podamos, capitán, pero el cambio lleva tiempo. Tatiana miró alrededor del recinto. Las caras familiares de los oficiales con los que había trabajado durante años la observaban con una mezcla de preocupación y curiosidad. Algunos parecían avergonzados, otros no estaban seguros de qué decir. Siempre había sido respetada, pero esta noche le había demostrado lo frágil que podía ser ese respeto frente a los prejuicios. Cuando se acercaron a las puertas principales del recinto, Tatiana sintió que el aire fresco de la noche la inundaba. Respiró profundamente, su mente estaba clara y concentrada. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de todas las personas que alguna vez habían sido maltratadas, todos los oficiales que alguna vez habían abusado de su poder, y no iba a detenerse hasta que se hiciera justicia, no solo para ella sino para todos fuera del recinto. Se había reunido una pequeña multitud. Ya se había corrido la voz sobre el arresto de la capitana Tatiana Blake y la gente de la comunidad habían llegado para mostrar su apoyo. Cuando salió a la calle, la multitud estalló en aplausos, sus voces llenas de solidaridad y determinación. Tatiana miró los rostros de las personas que había jurado proteger, su corazón se hinchó con un renovado sentido de propósito. Esto no había terminado ni por asomo, y mientras estaba allí rodeada por las voces de su comunidad, Tatiana Blake sabía una cosa con certeza: estaba lista para la lucha que se avecinaba. El aire en el precinto estaba denso de tensión y Tatiana podía sentirlo a pesar de haber sido liberada de la celda de detención. El peso de lo que había sucedido todavía se cernía sobre ella como una nube oscura, pero no retrocedía. Su resolución solo se había vuelto más fuerte. La suspensión del oficial Paul Riley fue solo el comienzo. Sabía que el sistema en sí mismo necesitaba rendir cuentas. El subdirector Collins había dispuesto que Tatiana fuera llevada a una habitación segura donde podría comenzar a preparar su declaración formal. Mientras estaba sentada en la habitación, sus manos finalmente libres de las esposas, su mente corría, sabía el tipo de batalla que estaba a punto de enfrentar. Riley no estaba el primer oficial en abusar de su poder y ciertamente no sería el último, pero este caso sería diferente. Esta vez se aseguraría de que la verdad saliera a la luz sin importar que, justo cuando Tatiana comenzaba a ordenar sus pensamientos, alguien llamó a la puerta.
se abrió levemente y Greg Harris entró. Su expresión era una mezcla de preocupación y alivio. El capitán Greg dijo en voz baja: «Solo quería registrarme y asegurarme de que estuvieras bien». Tatiana asintió agradecida por su apoyo. «Estoy bien, Greg, gracias a ti». Greg se movió incómodo frotándose la nuca. «Solo hice lo que tenía que hacerse». Riley ha estado fuera de control por un tiempo, debería haber intervenido antes. «Hiciste lo correcto», dijo Tatiana. Su tono era firme pero comprensivo. «Pero esto no se trata solo de él, se trata de él. Sobre la cultura que le permitió operar así durante tanto tiempo tenemos que asegurarnos de que este tipo de cosas no vuelvan a suceder». Greg asintió solemnemente. «Estoy contigo en eso, capitán». Antes de que Tatiana pudiera decir algo más, la puerta se abrió de nuevo y el subdirector Collins entró en la habitación. Su rostro tenía una expresión severa. Cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a Tatiana. «Tenemos un problema», dijo Collins sin preámbulos. Su voz era firme pero seria. Los ojos de Tatiana se entrecerraron ligeramente. «¿Qué tipo de problema?». Collins se inclinó hacia adelante apoyando los brazos sobre la mesa. «Riley, no sé». Echa atrás a pesar de su suspensión. Ya ha comenzado a contactar a sus conexiones tratando de girar la historia a su favor. Afirma que te resististe al arresto, que fuiste hostil y que las drogas eran evidencia legítima. Tatiana apretó la mandíbula. La ira familiar aumentaba en su pecho. «Por supuesto que lo es». Está desesperado y sabe que su carrera ha terminado. Collins asintió con tristeza. «Pero eso no es todo. Está amenazando con filtrar información a la prensa. Afirma que usaste tu rango para intimidarlo durante el arresto. Está tratando de para que pareciera que este era un caso de abuso de poder de tu parte, no de la de él». Los puños de Tatiana se apretaron a sus costados. Esto era exactamente lo que había temido. Riley era un hombre peligroso no porque fuera inteligente sino porque estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarse. Ella sabía que no se detendría ante nada para torcer la narrativa y convertirse en la víctima. «¿Tenemos alguna evidencia para refutar sus afirmaciones?», preguntó Tatiana con voz tranquila pero mezclada con urgencia. Collins se frotó las sienes. «Tenemos el video de los transeúntes en la gasolinera pero está incompleto. La mayoría muestra las secuelas del arresto, no el periodo previo. Es suficiente para poner en duda su historia pero no es suficiente para callarlo por completo». Tatiana pensó por un momento. Su mente corría a través de las posibles habilidades. «¿Qué pasa con los otros oficiales que estaban allí? Alguien debe haber visto lo que realmente sucedió». Greg, que había permanecido callado hasta ahora, habló. «He hablado con algunos de ellos, pero la mayoría tienen miedo de involucrarse». Riley tiene amigos en lugares altos y no quieren arriesgar sus carreras. Tatiana cerró los ojos por un breve momento dejando escapar un suspiro lento. Esta era la realidad contra la que había estado luchando toda su carrera. Un sistema donde la corrupción era tolerada, donde los oficiales estaban más preocupados por protegerse unos a otros que por hacer lo correcto. «No podemos dejar que se salga con la suya», dijo Tatiana con firmeza. Sus ojos se abrieron de golpe. «Necesitamos encontrar algo concreto, algo que demuestre sin lugar a dudas que Riley plantó esas drogas y fabricó los cargos». Collins asintió, su expresión pensativa. «Ya ordené una investigación interna pero va a llevar tiempo y con Riley tratando de controlar la narrativa se nos está acabando». Tatiana se inclinó hacia adelante, su voz llena de determinación. «Entonces necesitamos movernos rápido. ¿Qué pasa con las cámaras corporales? ¿La cámara de Riley capturó algo?». Greg intercambió una mirada rápida con Collins antes de responder. «La cámara corporal de Riley estaba convenientemente apagada durante el arresto, pero existe la posibilidad de que la cámara del tablero en su patrulla haya captado algo. Es una posibilidad remota pero vale la pena investigar». Collins se puso de pie, su rostro se puso sombrío. «Haré que te saque el metraje inmediatamente. Mientras tanto, capitán, te sugiero que te prepares tú mismo. Esto se va a poner complicado». Riley no solo está luchando por su carrera, está luchando por su libertad. Sabe que si cae por esto es más que solo perder su placa. Es tiempo de prisión». Tatiana me mira con esta mirada, su determinación inquebrantable. «Entonces asegurémonos de que sea exactamente donde termine». Mientras Collins y Greg salieron de la habitación para comenzar a trabajar en la recuperación de las imágenes de la cámara del tablero, Tatiana se recostó en su silla. Su mente ya se estaba preparando para la batalla que se avecinaba. Sabía que Riley no se iría en silencio, pero estaba lista para lo que viniera después. No se trataba
solo de limpiar su nombre se trataba de sentar un precedente sobre asegurar que nadie más tendría que pasar por lo que ella acababa de soportar. Las horas pasaron y la tensión en el precinto solo creció. Tatiana se quedó en la habitación revisando cada detalle del incidente en su mente, preparándose para cualquier giro que Riley le lanzara. Finalmente, justo cuando los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas, Greg regresó con una pequeña sonrisa en su rostro. «Lo tenemos», dijo simplemente. Tatiana se puso de pie, su corazón se aceleró, la cámara del tablero. Greg asintió, captó todo el momento en que Riley plantó las drogas, la forma en que te manejó durante el arresto, todo está ahí. Se acabó para él. Una ola de alivio invadió a Tatiana, pero no se permitió relajarse por completo todavía. Sabía que la pelea no había terminado realmente hasta que Riley rindiera cuentas, pero por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado, sintió que finalmente había recuperado el control. «Llevemos esto a Collins», Tatiana dijo con voz firme, «nos aseguraremos de que Riley se enfrente a la justicia». Mientras caminaban hacia la oficina del subdirector Collins, Tatiana no pudo evitar pensar en cuántos otros habían sido acusados injustamente, cuántos habían sufrido por culpa de oficiales como Riley. Esta fue solo una victoria en una guerra mucho más grande, pero fue una victoria de todos modos. Ores y ella lo haría. Sigue luchando sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar lo difícil que se volviera, hasta que el sistema se limpiara para siempre. El recinto zumbaba con una tensión eléctrica mientras la noticia de la inminente caída de Paul Riley se extendía por los pasillos. Los oficiales intercambiaban susurros y miradas furtivas, algunos todavía incrédulos de que uno de los suyos hubiera